En el mundo hay hombres que quieren opacar el nombre de mi Dios, proclamando que hay otro Dios y su nombre otro es. Hoy de una cosa yo estoy seguro y con fe puedo decir: Jesucristo es el gran Dios, Jesucristo su nombre es. Jesucristo vive hoy, fuera de él no hay otro Dios. Jesucristo es su nombre y en él hallarás perdón, milagros verás y por eso la gloria recibe, Señor. En el nombre de Dios, de Jesucristo el Señor, omnipotente Dios, levántate y anda, huirá todo el mal, tus pecados serán perdonados. No hay otro Dios, no lo hay como tú, mi Jesucristo. Si en problema estás, dolor, angustia vienen y tú sientes desmayar, en el nombre de Cristo el Señor se alegrará. Los que en Jesucristo creen, señales en su nombre seguirán. Los enfermos sanos serán, gloria a Dios, nuevas lenguas hablarán. Jesucristo vive hoy, fuera de él no hay otro Dios. Jesucristo es su nombre y en él hallarás perdón, milagros verás y por eso la gloria recibe, Señor. En el nombre de Dios, de Jesucristo el Señor, omnipotente Dios, levántate y anda, huirá todo el mal, tus pecados serán perdonados. No hay otro Dios, no lo hay como tú, mi Jesucristo. Te
Amada Iglesia del Señor Jesucristo, gracia, paz, misericordia de nuestro Señor y Salvador, more y gobierne en vuestros corazones. Es para nosotros, los que estamos aquí en este lugar, pues de bendición el día de hoy estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos que se encuentran en sus hogares, en cualquier otro lugar ajeno a la casa de Dios, pues hermanos, igualmente vamos a darle la gloria al Señor Jesucristo. En este momento, hermanos, pues les invito a que vayamos a una oración. Nuestra primera oración será la de reconciliación. Que el Señor Jesús perdone nuestras faltas, que no vea el Señor aquellos defectos que nosotros tenemos, sino que por su gran misericordia y por su bondad nos perdone y que nos dé la libertad del día de hoy estar bendiciendo su bendito nombre. Así que hermanos, les invito a ir a la primera oración en favor pues de nosotros, para que el Señor nos dé la libertad de poder bendecir su santo nombre. Vamos en oración en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hemos hecho pues la oración de reconciliación y hermanos, podemos tener esa plena confianza en el Señor, que el día de hoy nos va a dar esa libertad para bendecir su santo nombre. El Señor Jesús ya está en este lugar, ya está en los hogares de nuestros hermanos que nos están viendo. Y solamente, pues hermanos, vamos a bendecir ese nombre del Señor. Ha mostrado su misericordia con nosotros. Les invito a entonar el himno 618. La alabanza 618, hermanos. Sea el nombre de Dios glorificado con esta alabanza. Cantémosla con gozo porque el Señor Jesús nos está dando esa hermosa libertad de alabarle. Gloria a Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te
Dios Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud de la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, oh divino Señor, que nos llenas de gozo y tanto valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load al gran Dios de bondad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gloria a Dios y amén. Se cumple pues esa alabanza. Le adoramos con todo el corazón porque el Señor es Dios, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, en este momento pues les invito a abrir sus sagradas escrituras en el Salmo número 113. Igualmente con este salmo damos gloria a nuestro Señor Jesucristo y lo leeremos en favor, lo leeremos todos juntos y enseguida oraremos por los siervos de Dios. Salmo número 113, unidos. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. Este salmo, hermanos, es muy hermoso. Nos recuerda de dónde fuimos rescatados. En el versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. Así fue como nuestro Señor Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, nos levantó del pecado y nos hizo sentar junto con los príncipes, dice su palabra. Hermanos, en este momento les invito a orar en favor de los siervos de Dios, aquellos hombres que han decidido entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Oremos por el cuerpo ministerial directivo de esta iglesia, por nuestro hermano Fidencio Delgado principalmente, por los obispos, pastores regionales, los pastores locales en cada congregación. También, hermanos, oremos por los familiares de los siervos de Dios que han dormido en Cristo y todos aquellos hermanos que llevan la palabra de Dios como son los obreros. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo.
Gloria a Dios. Vamos a entonar el estribillo número 5, hermanos. Probablemente haya hermanos que sigan orando en sus hogares. Hermanos, vamos a entonar ese estribillo. Dice: yo tengo una corona allá con Cristo. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, ser coronados en el reino de los cielos. Yo tengo una corona ya con Cristo, si fiel yo persevero hasta el fin. Por eso voy peleando la batalla y corriendo en el estadio de la fe. Y cuando yo termine mi carrera, el Señor Jesucristo me dirá: ven a mí, oh bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti. Ven a mí, oh bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti. Gloria al dulce nombre de Jesús. Nuevamente, hermanos, les invito a entonar una alabanza. Glorias al Señor. Alabanza número 104, una alabanza muy hermosa. Se titula Porque Él vive, hermanos. Y en sus estrofas y en su coro, hermanos, nos habla de que el Señor Jesucristo vive. Y por ese don del Señor Jesús que hizo que resucitara de los muertos al tercer día, nosotros vivimos. Es por su resurrección, hermanos. Si el Señor no hubiera resucitado, decía el apóstol Pablo, que sería vana nuestra predicación. Pero el Señor Jesús resucitó con poder y gloria, y hoy, por ese motivo, nos reunimos en este lugar. Bendito sea el Señor. Alabanza 104. Dios nos envió a su Hijo amado. Él es salud, paz y perdón. Vino a morir, pagó mi deuda, y aunque murió, su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pues mi futuro ya está seguro. Vale la pena vivir, pues Él vive en mí. Grato es saber que Jesucristo me redimió y me salvó. Por eso a Él le doy la gloria. Gloria, aleluya, gloria, pues Él vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, ahora les invito a que juntos vayamos nuevamente de rodillas. Ahora, hermanos, en favor de las peticiones que tiene la iglesia. Yo creo que son muchas, hermanos. Cada semana surge una petición, muchas peticiones. Sin embargo, hermanos, generalizando, podríamos resumirla en 3. Vamos a orar, hermanos, por los enfermos.
Hay muchos hermanos en la iglesia que tienen alguna necesidad respecto a su salud física o espiritual. Oremos por aquellos que están en el hospital, que se encuentran en alguna situación grave, que el Señor les envíe salud. En segundo lugar, oraremos por los hermanos que se han quedado sin trabajo o están en alguna situación difícil. Hay hermanos que viven al día, hermanos que viven en una situación, pues hermanos, difícil, pero el Señor está con ellos y veremos su mano poderosa en sus hogares. Y también, hermanos, nuevamente oraremos por los hermanos que han perdido a un ser querido. Hay muchos hermanos que sufrieron pérdidas en el último mes y en esta semana. El Señor les restaurará su corazón, que el Señor derrame el bálsamo de consolación a sus vidas. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a que abramos nuestros himnarios en la alabanza 510. 2 estrofas, hermanos, y enseguida nuevamente oraremos en favor del predicador, nuestro hermano Adrián Romero, que el Señor Jesús sea en sus labios, que lo utilice como un medio
para que nos dé ese mensaje que necesita nuestra alma, hermanos. Alabanza 510, 2 estrofas y vamos en oración. Oh, contádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva, a su iglesia te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, por el predicador, que esas palabras de vida lleguen y alimenten nuestra alma en este día. Oremos en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, hermanos, pasará nuestro hermano Adrián y estemos atentos
a la palabra del Señor Jesús. Es un mensaje de parte del Espíritu Santo. Sea el Señor glorificado, hermano. Amados hermanos, los saludo con el saludo cristiano, también a nuestros amigos y familiares que nos ven a través de esta transmisión. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones, amados hermanos. Como decía mi hermano, llegó el momento de escuchar la palabra de Dios, amados hermanos. Quiero invitarlos a que abran sus sagradas escrituras en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Jonás, capítulo 3, versos del 1 al 4, amados hermanos. Vamos a leerlo todos juntos, para la gloria del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria a Dios, amados hermanos. Pueden tomar su lugar, mis hermanos que se encuentran aquí apoyando esta transmisión. Y en sus hogares también pueden ponerse cómodos, amados hermanos, pero permanezcan con su Biblia abierta. Ciertamente, hermanos, el mes de junio tenemos una temática como iglesia aquí en Ramos Millán. La temática del mes es: humillarse ante Dios trae bendición, juntos hagámoslo. Precisamente uno de los textos base que hacen que tenga fundamento este lema de este mes, hermanos, es Jonás capítulo 3, pero del versículo 4 al 10. En esta ocasión, hermanos, veremos algunos puntos en los que la situación de Nínive se parece a nuestra situación actual, por lo que nada más tomaremos con mayor relevancia el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás. Hemos puesto por título a esta exposición: Nínive y nosotros, ¿qué tenemos en común? Amados hermanos, Nínive era una ciudad ubicada en lo que hoy actualmente se conoce como Mosul, en un país llamado Irak, es decir, está en Medio Oriente. Era una ciudad, hermanos, como lo leímos en la palabra de Dios, grande en sobremanera, de 3 días de recorrido. Era muy grande esa ciudad, hermanos, y era conocida en ese tiempo por ser una ciudad muy próspera. Sin embargo, hermanos, también se caracteriza esta ciudad, a la luz de las Escrituras, por 2 cosas. La primera es, amados hermanos, la maldad que había en esta ciudad. Si leemos el capítulo 1 de Jonás, en el versículo 1 y 2, dice así: y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Esa es la primera característica, hermanos, a la luz de las Escrituras, que vemos de esta ciudad llamada Nínive. En segundo lugar, pero no menos importante, amados hermanos, es que, como leímos hace un momento, esta ciudad iba a ser destruida. El versículo 4 lo dice tal cual. Entonces, amados hermanos, aquí Nínive se está enfrentando contra algo que no pueden ellos, contra algo muy grave. Y comienza todo con una mala noticia. Algo que no era, por supuesto, no era agradable para ellos. ¿A quién le va a agradar? ¿Sabes qué? Dentro de poco tiempo, tu ciudad, tu colonia, tu comunidad va a ser destruida. Pero no todo se queda ahí, hermanos. Una mala noticia. Aunque en nuestros tiempos, amados hermanos, si hablamos de malas noticias, creo que hoy eso es lo que está a la orden del día. Quisiera mencionarle algunas de las que resonaron en esta semana. El 1 de junio, hermanos, el lunes 1 de junio, amanecíamos con la noticia de las manifestaciones en Estados Unidos. Todo lo que estaba pasando, hermanos,
en la capital, en Washington, D.C., y en otras ciudades como Minneapolis, ciudades muy grandes en Estados Unidos. Había ya, hermanos, muchas manifestaciones por lo que ha estado pasando a nivel social en nuestro país vecino. De hecho, me llamó mucho la atención encontrar un artículo que tenía por título: La semana en que el mundo perdió el miedo al coronavirus para protestar en las calles. Esa es una de las noticias de esta semana, amados hermanos. Segundo, una tormenta tropical llamada Cristóbal que pasó por la península de Yucatán. Y tercero, todo el país iniciará la segunda semana de mayo, es decir, mañana mismo, todavía en semáforo rojo. Es decir, todavía la ocupación hospitalaria sigue a más del 65% en el país. Todo el país, hermanos. El único estado que tenía alerta naranja era Zacatecas, pero nuevamente aumentaron los contagios en esa entidad y el foco se puso en rojo ya para las 32 entidades de nuestro país. Dicho esto, amados hermanos, mi intención no es ser aquí amarillista ni pesimista, solo es para ejemplificar lo que una mala noticia es en nuestros días. Creo que todo esto que le acabo de mencionar, amado hermano, no es agradable para ninguno de nosotros. Escuchar que hay protestas, que se enfrenta la sociedad con los policías, que hay desastres naturales, que seguimos en alerta roja, en semáforo rojo por la pandemia que estamos viviendo a nivel global, pero en nuestro país, hermanos, que seguimos en esa etapa. Mi intención no es crear algún tipo de amarillismo, de sensacionalismo con esta. Mi intención solamente es captar su atención en este momento, amados hermanos, para que vayamos a lo que significa una mala noticia y comprender y ponernos en contexto con lo que estaba pasando en ese momento en las Escrituras en la ciudad de Nínive. Primer punto, amados hermanos, que vamos a desarrollar en esta tarde, sobre la primera característica de Nínive. Esta ciudad, hermanos, era, como ya lo dijimos, una ciudad de la cual la maldad había subido hasta la presencia de Dios. Sin embargo, no es una historia única en la palabra de Dios, no es una historia aislada, no es una historia que solo se ve una vez en la palabra de Dios. Esto, amados hermanos, ya se había visto en otros escenarios y se iba a ver en otros escenarios posteriores a Nínive. ¿Por qué? Porque este lugar, hermanos, representaba un patrón en el cual Dios llegaba ya a un límite y decía: voy a destruir este lugar. Va a llegar el juicio a este lugar debido a su maldad. Estos escenarios, amados hermanos, son muy particulares en la palabra de Dios. Es cuando Dios ha llegado a un límite, por decirlo así. Es cuando Él dice: ya basta. Como ejemplo, hermanos, de esto, la palabra de Dios nos da, por ejemplo, Génesis 6:5, amados hermanos, si lo puedes buscar ahí en tu casa. El capítulo 6 de Génesis, todos lo conocemos, muchos desde nuestra infancia, porque ahí se relata el diluvio, amados hermanos. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Después en el versículo 7 dice: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. El Señor Jesucristo aquí estaba anunciando ya el juicio que iba a venir sobre toda la tierra en ese tiempo. Ahora, hermanos, otra historia que también se parece mucho a la de Nínive es Génesis 19:13. Génesis 19:13, donde la palabra de Dios nos cuenta la historia de dos ciudades. En este caso no era solo una como Nínive, eran dos. Estas ciudades muy conocidas popularmente son las ciudades de Sodoma y Gomorra, amados hermanos. Génesis 19:13, dice la palabra de Dios: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo, amados hermanos. Esto es con ciudades, a nivel de dos ciudades y también a nivel mundial, hermanos, un juicio en el cual el Señor decía: ya basta, llegó el momento de raer toda esta maldad. Cuando uno lee también, hermanos, estas historias acerca de los días de Noé, por ejemplo, o de los días de Sodoma y Gomorra, que hace mucho énfasis la Biblia, sobre todo en estos dos escenarios de la Biblia para ejemplificar los últimos tiempos,
¿Qué tenían esas ciudades con lo que ahora nosotros estamos viviendo? ¿Se parecen algo a nuestros tiempos los días de Noé? ¿Se parecen algo a nuestros tiempos los días de Sodoma y Gomorra? ¿Los días de Nínive se parecen a nuestros días? Es decir, ¿qué había en esos días? La palabra de Dios dice que en los días de Noé todo el mundo se daba en casamiento, la gente no tomaba en cuenta el mensaje de Noé, de que iba a venir el juicio. En Sodoma y Gomorra, amados hermanos, la inmoralidad había llegado hasta un punto muy desagradable. La gente, hermanos, ya en su cabeza no pensaba como tenía que ser, hermanos, por todo lo que estaba pasando. Ya la depravación había llegado hasta un nivel que había llegado a afectar las conciencias de las personas. Había idolatría también, amados hermanos, en Nínive. Nínive se caracterizaba por la adoración a la diosa Ishtar o Acera o Astarte, como lo menciona la Biblia en muchos lados. Se dedicaban mucho a ofrecer sacrificios, no solamente de animales, ellos también ofrecían sacrificios humanos, ofrecían sacrificios de niños. De hecho, también, hermanos, otro escenario parecido a esto es Lamentaciones 1:22, donde Israel reconoce, el pueblo de Dios ahí reconoce, para ser más específicos, los que vivían en Jerusalén, reconocen que el juicio había venido con ellos por la maldad que ellos habían tenido y que ese juicio iba a ser parecido para otros más. Como le decía, ya era algo donde no había el control de Dios para nada, no se veía para nada, hermanos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿se parece algo esos días de esas ciudades, esos escenarios a nuestros días? Juzgue usted mismo, amado hermano. Segundo punto a desarrollar en esta tarde, la destrucción para Nínive. Era una destrucción definitiva, como lo vimos en los versículos anteriores. No estamos, hermanos, destrucción definitiva. Ahora quiero que nos pongamos todavía más en contexto, hermanos, con lo que estaba pasando en Nínive. ¿Por qué? Porque el título de este mensaje, amados hermanos, es ¿qué tiene en común Nínive con nosotros? No quisiera empezar, hermanos, a que hiciéramos una comparativa de que lo que está pasando con el coronavirus, las manifestaciones que está habiendo en diversas partes del mundo, es lo que Dios está mandando como destrucción definitiva. No, amado hermano, eso no es la destrucción definitiva de Dios. Lo que estamos viviendo, hermanos, con el coronavirus, otras situaciones que han provocado pérdidas humanas, ninguna de estas noticias, pongan mucha atención, amados hermanos, ninguna de estas malas noticias que hoy vemos en la televisión, en la radio, en internet, ninguna está trayendo destrucción definitiva. Y esto es lo que hace a la historia de Nínive y a la historia de estas ciudades muy especial, amados hermanos. No, lo que estamos viviendo ahora no se compara, hermanos. ¿Por qué? Porque en lo de Nínive era ya algo definitivo. Incluso, amados hermanos, al ser un juicio tan determinante, el mismo Señor usa este libro cuando Él estuvo en esta tierra para predicar. Eso lo vamos a ver más adelante. La historia de Jonás, entonces, hermanos, no solamente habla de un pueblo y cómo se humilló y vino bendición, como es el lema de nuestro mes en esta iglesia, sino de que el pueblo se humilló y vino salvación. Algo más grande, amados hermanos. Podemos decir, sí, que la salvación es una bendición, pero, amados hermanos, la historia de Nínive tiene un mensaje tan importante, amados hermanos, que no solo lo podemos dejar con esa palabra bendición, sino que tenemos que ir más allá y decir las cosas como son, como lo trata la Biblia. El que Nínive se haya humillado trajo salvación. Pero ¿qué más pasó, amados hermanos? ¿Cómo se fue desarrollando esta historia con Nínive? La mala noticia, hermanos, de Nínive es que iba a ser destruida. Y yo hoy, amado hermano, hoy quiero darte también a ti una noticia que está en nuestros tiempos y que desde que Cristo vino hasta hoy se ha estado predicando por toda la tierra, amados hermanos. La mala noticia para nosotros es que también aquí, hermanos, viene un juicio. Como en Nínive, como en Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Va a haber un juicio también, amados hermanos. Sin embargo, ya no va a ser un juicio a la escala que hubo como en esos tiempos.
Ya no va a ser un juicio con agua como en el tiempo de Noé. Ya no va a ser solamente la destrucción de algunas ciudades como en esos tiempos. Es un juicio global, amados hermanos. ¿Qué sucedió en Nínive? Permítame, hermanos, hacer énfasis antes de pasar a este punto en la mala noticia. Y discúlpeme si la doy así, si eres nuevo en el Evangelio o si tal vez estás escuchando esta predicación por primera o segunda vez. No todo se quedó ahí. Quiero que sepas esto, amado hermano amigo que nos estás viendo. El mensaje del Señor no solamente se queda en que va a haber un juicio y todos corran por su vida. No todo se queda ahí. De hecho, amados hermanos, en el libro de Jonás se menciona algo especial. Quiero que vayamos nuevamente al capítulo 3 del libro de Jonás. Y voy a darle lectura, amados hermanos, al versículo número 4 nuevamente, donde dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios estableció un límite de tiempo. De ese momento en que Jonás empezaba a predicar en Nínive a 40 días, iba a pasar algo. Nínive iba a ser destruida. Ahora quiero que hagamos un paréntesis, hermano, que como tercer punto, el tercer punto de este mensaje es como un paréntesis en todo esto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo quisiera hacer que pusiéramos atención en los 40 días que menciona aquí el libro de Jonás. El número 40, hermanos, o en sí, la cuarentena, por decirlo así, es algo que en la Biblia se repite mucho. De hecho, unas 100 veces, hermanos, se menciona el número 40 de forma especial en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Cuando el Señor hace énfasis en el número 40, Él tiene propósitos especiales para tratar con las personas. Él tiene propósitos de reflexión, de formación, puede tener también propósitos de cambio y de transformación. La cuarentena, hermanos, no solo siempre es de días y nunca va a ser exactamente 40 días como en el libro de Jonás, como el juicio a Nínive. Vamos a un ejemplo. El libro de Éxodo, amados hermanos. Israel iba a peregrinar solamente 40 días, pero se extendió a 40 años. Ese peregrinaje, 40 años, vemos el número 40. ¿Qué pasó en esos 40 años, amados hermanos? Dios preparó a su pueblo para conquistar la tierra prometida y entrar a un lugar donde fluía leche y miel. Es decir, Dios, hermanos, preparó a toda una generación. Dios hizo reflexionar a toda una generación. Dios formó a una generación, la cambió, la transformó para que fueran capaces de entrar a la tierra prometida. Vemos que Dios tiene un propósito con Nínive. Dios también tenía un propósito con nosotros, amado hermano. Te quiero decir que también Dios tiene un propósito. Por eso es el énfasis de que no todo se queda en decir, viene un juicio, y todos ponernos mal y todos ponernos a llorar. No, amado hermano, porque no todo se queda en las malas noticias. ¿Qué efecto ha tenido en tu vida, amado hermano, escuchar la palabra de Dios en estos días? ¿Tú has pregonado el mensaje que Jonás está hablando a Nínive? ¿Te has atrevido a decir a otros esta mala noticia? Al igual que Jonás, hemos pregonado, hermanos. ¿Sabes? A veces no queremos dar, bueno, no a veces, hermanos. ¿A quién le gusta decir malas noticias? ¿A quién le gusta dar malas noticias? Creo que a nadie. Incluso podríamos decir, es que si yo digo esto a la gente, se va a alejar y ya no va a querer escuchar la palabra de Dios, porque si le digo a las personas, oye, es que viene un juicio y si no aceptas al Señor, vas a ser condenado. ¿Podrías decir eso, hermano? Es que no sé cómo predicar, porque es que si les digo que van a ser condenados, se van a ir. O podría ser incluso aquí, yo no le puedo hablar a la iglesia de eso porque se me van. No, amado hermano. Es necesario dar la mala noticia para que después venga una buena noticia. Y esto nos hace ir al cuarto punto, amados hermanos, donde hermanos, en el capítulo 3 del libro de Jonás, en el versículo 5, pasa algo sorprendente, amados hermanos. Cuando Jonás
da el mensaje de que Nínive iba a ser destruida, pasa algo sorprendente. Dice la palabra de Dios, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto, amados hermanos, es algo que el Señor toma mucho en cuenta. Después de que este pueblo haya escuchado el mensaje, ellos no hicieron como que, ¿por qué nos vienes a predicar esto? No lo apedrearon como a veces Israel solía apedrear a sus mismos profetas porque les anunciaban un juicio. No, amados hermanos, esto es muy especial a los ojos de Dios, que alguien crea. De hecho, amados hermanos, el Señor, como les decía en un inicio, el Señor toma en cuenta esto porque en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, el mismo Jesús hace referencia a estas historias. Vayamos a Mateo 12:41, amados hermanos. Mateo 12:41, para la gloria del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En Lucas 11:32 es un pasaje paralelo, por decirlo así, hermanos, porque el Señor Jesucristo vuelve a decir estas palabras. Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amados hermanos, cuando hablamos del Señor Jesucristo, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo aparece en la escena, hermanos, de inmediato uno tiene que poner sus ojos, hermanos, en algo muy especial. Y que es lo que les decía ahorita, si ya diste una mala noticia, ¿qué va a pasar? ¿Todo se va a quedar ahí? No, amado hermano, hablar de Jesús es hablar del Evangelio. Cuando Jesús aparece en escena, aparece el Evangelio, amados hermanos, y viceversa. No puedes hablar del Evangelio sin Jesucristo, y Jesucristo no puede estar sin el Evangelio, porque precisamente Él fue quien vino a dar esas buenas noticias. Pero antes de esto, hermano, ¿qué dice Jesús? Dice que la generación de los de Nínive van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos sí se arrepintieron a un mensaje que les dieron sobre el juicio que iba a ir sobre ellos. Habla de lo que sí hizo Nínive. ¿Qué es lo que falta entonces, hermanos? ¿Qué falta en esta generación? ¿Qué falta en nuestros días? ¿Qué falta tal vez en nosotros? Precisamente es eso, arrepentimiento. Y el arrepentimiento, amado hermano, te va a llevar a la humillación delante de Dios. ¿Por qué Dios condena, amado hermano? Tal vez te estás preguntando tú en estos momentos que estás viendo este mensaje. Bueno, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, por qué no vino y les dijo a los de Nínive, Él mismo, ¿sabes qué? Arrepiéntete, mira, no te voy a destruir, pero mira, tienes que cambiar esto. ¿Por qué Dios condena? ¿Por qué Dios manda un juicio? ¿No se supone que estamos ante un Dios de amor? Bueno, hermanos, aquí entramos a un tema muy especial y que en lo personal, hermanos, mueve mucho mi corazón siempre que lo veo en las Sagradas Escrituras. Porque sí, en efecto, hermanos, estamos predicando de un Dios bueno, estamos predicando de un Dios de amor. Pero, hermanos, déjame decirte una cosa, amigo que estás viendo esta transmisión. Dios no puede ser bueno si en primer lugar Él no es justo. Dios no puede ser bueno si en primer lugar tampoco, si Él no es santo. Y principalmente, hermanos, ese es un atributo bastante, es maravilloso, hermanos. No hay una palabra que yo pueda encontrar para describir lo que es ese atributo de la santidad, y que eso conlleva la justicia del Señor, y que por lo tanto eso hace que Él sea bueno. Él no podría ser bueno si no es justo. Hoy en día, hermanos, la maldad de los hombres ha llegado también a la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasa? Porque ya hemos reformulado la pregunta. No es si Dios, si hay tanta maldad, o sea, ¿Dios no puede acabar con la maldad?
No, hermano, debemos de replantearnos esto y precisamente todo este pasaje nos está llevando a plantearnos la pregunta de manera correcta. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué entonces? Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Cristo. Les decía, amados hermanos, que hoy en día la maldad de los hombres ha subido también a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amados hermanos? ¿Por qué Dios no viene y nos destruye de una vez? ¿Por qué, amados hermanos? Si todos hermanos, todos somos malos, y me atrevo a decir esto, amados hermanos, no quiero faltar al respeto a nadie, pero, amados hermanos, nadie, como dice la palabra, es quien esté libre que tire la primera piedra. Creo que nadie aquí que está viendo, nadie aquí puede decir, yo no soy una persona totalmente buena, porque probablemente a lo mejor tú te empieces a comparar con un ladrón, con un asesino, con un violador. Bueno, hermanos, si nos comparamos contra a ese tipo de personas, tal vez saldríamos limpios. Pero si nos comparamos con el Señor Jesucristo, hermanos, ¿cómo salimos? Aquí, hermano, es donde entra la buena noticia. ¿Por qué Dios no viene y simplemente nos destruye, amados hermanos, por nuestra maldad? Es aquí donde entra un atributo muy importante, amados hermanos, también del Señor Jesucristo, llamado la misericordia. ¿Por qué Dios no viene y nos destruye ya? ¿O muchos hacen mofa? ¿Por qué Cristo no viene? ¿Por qué el Señor no viene? Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, amados hermanos, capítulo 3, versículo 9. Quiero invitarlo a que vaya a sus Sagradas Escrituras, a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a darle lectura todos juntos, amados hermanos. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Es lo mismo, es la misma oportunidad que estaba dando el Señor con Nínive, amados hermanos. Él mandó a Jonás a que predicara el mensaje, a que predicara eso, que la ciudad iba a ser destruida. Pero ¿sabes qué pasó, amado hermano? Nínive creyó, y al creer Nínive empezaron a hacer. Hizo falta quien pregonara el mensaje, amados hermanos, y esto nos hace ir nuevamente a Mateo 12:4, donde dice la palabra de Dios: hoy tenemos a alguien mayor que Jonás, hoy hay alguien mayor que Jonás que ha venido a predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Hoy está Jesucristo, hoy está Él, quien perdona tus iniquidades, amados hermanos. Él no solamente es un Dios que va a venir y te va a sanar de tu enfermedad y que va a hacer prosperar tu economía. No, amado hermano, no. Sé consciente de que estamos ante la venida de un juicio que va a castigar toda la maldad. El mundo clama hoy por justicia. Todas esas manifestaciones claman por justicia, amado hermano. Pero entonces, si viniera toda la justicia, hermano, ¿sabes una cosa? Nadie saldría libre de aquí. Todos seríamos condenados. Pero hay una buena noticia, amado hermano, que alguien mayor que Jonás vino y dio el mensaje de salvación, murió por tus pecados. ¿Sabes, hermano? Porque simplemente así no se pueden las cosas. No tendría lógica, hermano, que nada más viniera al final, como dicen muchos predicadores, que el amor ganara. Porque ¿sabes dónde realmente triunfó el amor, amado hermano? El amor triunfó en la cruz. Porque ahí el Señor, amado hermano, perdonó tus iniquidades, perdonó tus malas acciones, te limpió, amados hermanos. Tú con el bautismo, cuando aceptaste al Señor Jesucristo, el Señor te limpió y Él constantemente está en una regeneración contigo. Nínive creyó. ¿Tú ya has creído al Evangelio, amado hermano? ¿Tú ya has creído que eres merecedor de ese juicio?
Porque como te digo, si el Señor es justo, amado hermano, y Él es bueno, entonces como Él es bueno, Él tiene el derecho, al ser un Dios santo, sin maldad, y al haber muerto por todos los pecadores, Él tiene derecho, hermanos, a castigar el mal. Sin embargo, hermanos, ¿qué has hecho tú al escuchar este mensaje? ¿Has creído el Evangelio? ¿Has hecho lo de Nínive? ¿Qué hizo Nínive? Nínive creyó y luego hizo. Nínive, hermanos, dice la palabra de Dios, vamos a regresar a este versículo del libro de Jonás. Dice el capítulo 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Todas esas acciones, amados hermanos, en la antigüedad representaban humillación. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El ayuno, amados hermanos, también representa humillación, representa arrepentimiento delante de Dios. Dice el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta? Si aceptas a Cristo, ¿quién sabe si si yo acepto a Cristo, ¿puedo ser salvo del juicio? ¿Seré salvo del juicio? Sí, amado hermano, puedes ser salvo del juicio. Dos aplicaciones para concluir, hermanos, en esta tarde, para con nosotros y para con las personas que nos están viendo hoy por primera, segunda, las veces que ya nos estén acompañando. Quiero decirte en primer lugar, Dios te bendiga. Te invitamos a seguir viendo estas transmisiones. ¿Cuáles son esas dos finales aplicaciones, hermanos? Para nosotros, ¿cómo estamos, hermanos, delante de Dios? ¿Cómo estamos? Dice el capítulo 8 el versículo 8 del capítulo 3 de Jonás: y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente. Y aquí está, hermanos, una palabra clave también en esta hora: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Tenemos rapiña en nuestras manos, amado hermano? ¿Hay cosas que aún necesitas ponerte a cuentas con Dios? Yo te recomiendo que lo hagas. Nos recomiendo que lo hagamos, amados hermanos. Si hay algo pendiente con nuestro Señor, si hay algo que cambiar, amados hermanos, hazlo para ser salvo. Hermanos, tú ya eres salvo, hermano, pero conserva tu salvación. Y ahora, con las personas que nos están viendo, ¿te han predicado el Evangelio? ¿Cuántos Jonáses ha habido ya en tu vida que a lo mejor te han dicho: oye, ¿sabes qué? Es que mira, Dios va a castigar el mal en esta tierra, pero mira, si tú lo aceptas a Él va a perdonar todos tus pecados. Mira, porque Él es justo, porque Él es bueno, pero Él también es misericordioso. Mira, ¿cuántos Jonáses ha habido en tu vida? Incluso que te han insistido acerca de aceptar al Señor Jesucristo. Humillarse, hermanos, no solamente trae bendición. Humillarse al Señor Jesucristo trae salvación, amados hermanos. Y ese es el mensaje de esta tarde. Humillémonos todos juntos, amados hermanos. Y si tú, amado hermano, ¿cuánto tiempo llevas ya en el Evangelio? ¿Lo has predicado? ¿Has hecho lo que Jonás? Quiero decirte lo que dice la palabra de Dios y voy a terminar con este versículo, hermanos. Y después quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar, amado hermano, para que nosotros atesoremos en nuestro corazón esta palabra y también nosotros, hermanos, podamos tener el valor, que el Señor nos dé la sabiduría y el valor, hermanos, para predicar las buenas nuevas de salvación, sí, que incluyen, hermanos, hablar de ese juicio, pero que lo hagamos con sabiduría, amados hermanos. Romanos 3:16, te invito a ir a Romanos 3:16. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de las buenas noticias,
porque es potencia de Dios para salud, es decir, para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree, amado hermano, al judío primeramente y también al griego. Cuando se refiere al griego, es decir, a todas las naciones que están en la tierra. Sí, hermanos, Jesús fue un hombre judío que vino a predicar la salvación primeramente en su pueblo, pero Él vino a todos los perdidos, amados hermanos, y también es salvación para todos, para el mexicano, para el colombiano, para el salvadoreño, para el estadounidense, para todos, amado hermano. Vayamos pues delante de la presencia de Dios, hermanos, y pongamos esto en las manos de Dios, amados hermanos, también esta temática de este mes, y que el Señor nos ayude, hermanos, a ver los beneficios de estar delante de Él, de arrepentirnos, de humillarnos delante de Él, amados hermanos. Hoy vimos un grande beneficio, una gran historia, hermanos, que fue la historia con Nínive. ¿Sabes? Ellos al final fueron salvos de ese juicio. Al final fueron salvos de ese juicio. Quiero invitarte a que tu casa termines de leer el libro de Jonás. Ellos fueron salvos de ese juicio, amado hermano. Tú, hoy en día, hermano, la tierra ya no va a ser salva del juicio, amados hermanos. Ya no. Pero tú puedes serlo. Porque ¿sabes algo, hermano? Dios, la maldad necesita ser castigada. Debe ser castigada. Y eso es por lo que la gente clama. Pero, amado hermano, Dios puede salvarte, amado hermano. Jesucristo puede salvarte de ese juicio. No cierres tu corazón. Escucha el Evangelio, escucha las buenas nuevas de salvación. Y tú, amado hermano, predica esas buenas nuevas. Y si tienes algo con el Señor, también en esta tarde puedes decir: Señor, ayúdame, perdóname si hay rapiña en mis manos, si hay algo que yo no esté a cuentas contigo, si incluso hay acciones con las que estoy pecando contra ti. Pídele perdón al Señor, porque, amados hermanos, el propósito del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Señor, tu palabra nos vino, Señor Jesucristo, a recordar, Señor, algo que es inminente, Señor Jesucristo. Que así, Padre Santo, como predicaste en Nínive, Señor, mandaste a Jonás a predicar en Nínive. Señor Jesucristo, hoy en día hay un juicio también que se avecina, Señor, del cielo y de la tierra. Estamos viviendo las últimas señales, estamos viviendo las señales, Señor Jesucristo. Tú cada vez ya estás más cerca del cielo, cada vez son más frecuentes estas señales, Señor Jesucristo. Así que ya es tiempo de despertar del sueño, Señor, de compartir, Señor Jesucristo, hoy más que nunca, las buenas nuevas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has trabajado con nosotros en nuestros hogares, Señor Jesucristo, de una manera muy especial con cada uno de nosotros, Señor, porque muchos de nosotros hemos visto batallas ganadas ahí en el sillón de nuestra sala, al lado de nuestra cama, Señor Jesucristo, con nuestras familias, Señor, aún no viniendo a tu casa, Señor, pero es que tú estás ahí con nosotros. Tú nos haces entender que nosotros somos el principal templo, Señor, donde tú puedes morar, Señor, donde tú tienes el deseo de morar, Señor Jesucristo. Sí, Señor, hay una mala noticia, viene un juicio, Padre Santo, pero estamos también ante una buena noticia, ante las buenas noticias, Señor, de que tú diste la vida, de que tú diste tu vida por los pecadores, Señor Jesucristo, y ahora por eso, Señor, podemos ser libres de la condenación, Señor, del cielo y de la tierra. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para compartir estas buenas nuevas de salvación, Señor Jesucristo, con sabiduría, no rebajando nada, Señor Jesucristo, las cosas como son, Señor, del cielo y de la tierra. Ayúdanos, Señor, en la medida de lo posible, Padre Santo, lo que podamos ser, te seamos útiles, Señor, para tu propósito, para esta gran comisión, Señor, del cielo y de la tierra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. De mi parte ha sido todo, hermanos. Me despido con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Daniel va a concluir el servicio del día de hoy. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, y damos gracias al Señor por la palabra que el día de hoy
que se nos dio de parte del Señor Jesucristo por medio de nuestro hermano Adrián. Bienvenidas sean esas palabras, hermanos. Y pues también como reflexión, sabemos que sí, para el mundo será también una mala noticia el saber que vendrá un juicio. Sin embargo, para la iglesia también ese juicio es una buena noticia, que quiere decir que el Señor está presto, el Señor está cerca. Seremos rescatados de ese juicio, de ese castigo hacia la maldad. Pero para eso, hermanos, hay que perseverar, hay que santificarnos. Ese es el llamado de la santidad, que quiere decir ser apartados del mundo y ser consagrados solamente para el Señor Jesucristo. Amigo que nos ves en esta transmisión, allá en tu hogar, en el lugar donde estés, el Señor te ama, el Señor Jesús quiere rescatarte del infierno. A veces se nos hace pues muy extremista predicar eso, hermano, pero eso es algo necesario, decir que el Señor enviará un castigo. Y aquellos que no acepten al Señor Jesús y sigan en pecado, ¿irán a dónde? Al infierno, hermano. Ese es el lugar de tormento a donde está destinado el pecador. Pero el Señor Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, nos da esperanza de, hermanos, de ser salvos y habitar por siempre en el reino de los cielos. Glorificado sea su nombre, hermanos. Pues les invito a entonar un estribillo, hermanos. El estribillo número 8, y enseguida, pues hermanos, leeremos el salmo de despedida. Amén. El estribillo 8 dice: renuévame, Señor. Y eso es también una petición: renuévanos, Señor, para estar preparados en el día de tu venida. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Ese es algo que necesitamos. El Señor nos permita renovarnos cada vez más, hermanos. La venida del Señor está muy cerca, hermanos. Nadie sabe el día y la hora, pero el Señor, con estas profecías que se están cumpliendo, que están enfrente de nuestros ojos, nos anuncia que el Señor está presto a volver en muy poco tiempo, hermanos. Será en un día en que nadie se lo espere, tal vez en la mañana o en la noche, pero será instantáneo el rapto de la iglesia. Dice que será como en un abrir y cerrar de ojos. Esperamos ese glorioso momento en el que el Señor nos lleve para estar por siempre con Él. Es una esperanza tan hermosa, hermanos, que debemos de esperarla. Salmo número 23, hermanos. Y con esto nos despediremos de este lugar, mas no de la presencia del Señor Jesús. Salmo número 23, todos juntos, hermanos, para la gloria del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, pues de mi parte es todo. Esperando, hermanos, que haya sido este culto de bendición.
aquellos hermanos pues que estén en sus hogares, amigos que nos hayan acompañado, sean de México o de cualquier otra nacionalidad. El Señor les bendiga y les guarde. No se les olvide, pues hermanos, orar por cada uno de nosotros, los hermanos de la iglesia en Ramos Millán, igualmente por los jóvenes que el día de hoy nos tocó ministrar en este lugar. Gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones. Dios les bendiga. Tú eres santo, gran Dios eterno. Yo te adoro, Jesús mi Dios. Señor, tu voluntad perfecta es, oh Señor. En ti siempre confiaré, en tu presencia voy a morar, en tu mansión celestial.